Presentación. Creo que las están viendo todas, ¿no? Bueno, entonces de esto vamos a hablar en la primera parte de esta clase, que es lo que es la ecografía o ultrasonografía dentro de los métodos de diagnóstico por imagen Android. Voy a hacer algo muy básico, especialmente para aquellos que no son médicos. Vamos a hablar un poco de los principios del ultrasonido, de los principios en que se rige la ecografía, para después poder ver qué es lo que podemos diagnosticar con esta técnica de diagnóstico por imagen. Esto es una técnica maravillosa. La ecografía es prácticamente hoy en día, decimos que es una extensión de la semiología, para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite, ahí mismo en el consultorio, en nuestras oficinas, nos permite poder concretar aspectos de la semiología que nosotros necesitamos a la hora de examinar a un paciente. La ecografía es un método también maravilloso porque no utiliza una técnica que genere radiaciones ionizantes como la radiografía o como la tomografía computada, que después vamos a ver que sí lo hacen, sino que se basa en el empleo de ultrasonidos. Los ultrasonidos son ondas sonoras de muy alta frecuencia, no perceptibles por el oído humano, porque van más allá de los 20.000 Hz. En medicina utilizamos ondas de ultrasonido entre los 20 kHz y los 15 MHz en los ecógrafos experimentales más modernos, normalmente entre los 20 y los 2 MHz. Esto es sonido no audible por el oído humano, sí es perceptible por los órganos sensoriales de determinadas especies, por ejemplo el murciélago, que se maneja mucho a través del ultrasonido, en su dirección y para la cacería y demás. Pero lo que hacen estas ondas sonoras es generar ondas vibratorias de muy alta frecuencia en medios líquidos, que tienen una transmisión lineal de mucha aceleración y velocidad en medios líquidos. El cuerpo humano está compuesto en una muy gran proporción por agua. Por lo tanto, es una estructura que es muy factible de poder ser analizada por los ultrasonidos. Estas ondas de ultrasonido son generadas por un cristal, cristales que hay dentro del traductor de los ecógrafos, se llaman cristales piezoeléctricos, se basa en el viejo principio de física, el efecto piezoeléctrico, descrito hace muchísimos años, en el siglo XIX, por Pierre Curie. Básicamente, el efecto piezoeléctrico es la capacidad que tiene un cristal de deformarse al aplicarse una carga eléctrica. Esta deformación, esta contracción y estiramiento que tiene el cristal genera una onda expansiva en el medio líquido, y esa onda expansiva, que es la onda de ultrasonido, va recorriendo los distintos tejidos, generando ondas de rebote. Estas ondas de rebote, que también son ondas de ultrasonido que rebotan a distintas frecuencias que la onda que fue emitida, vuelve a ser recogida por el cristal piezoeléctrico, vuelve a deformarse, y esta deformación se traduce en una diferencia de potencia. El ecógrafo, la computadora del ecógrafo, genera, en base a esas diferencias de potencial que está recopilando, puntos de imagen que los va transduciendo en la pantalla como imágenes anatómicas, que es lo que nosotros vemos posteriormente en la pantalla ecográfica. En esto se basa el efecto de ultrasonido, ¿sí? Son ondas de muy alta frecuencia que atraviesan los tejidos y, de acuerdo a la densidad del tejido, generan ondas de rebote y que se van a traducir en una imagen determinada. No es radiación ionizante, por lo tanto es una tecnología que es muy útil a la hora del diagnóstico médico, especialmente el diagnóstico obstétrico, ni hablar, donde es muy complicado utilizar radiaciones ionizantes durante el embarazo. La ecografía, por supuesto, se ha desarrollado de manera muy importante en esa área. Y también, como vamos a ver en Android. Nosotros utilizamos mucho la ecografía para la evaluación escrotal. Hoy prácticamente todo lo que es la determinación del volumen testicular y demás lo hacemos mediante ecografía, la forma más precisa y más fácil de realizarlo. Utilizamos la ecografía transrectal para la evaluación de la próstata y las vesículas seminales, es decir, para la evaluación anatómica de la vía espermática.
y utilizamos la ecografía peneana para la evaluación morfológica y funcional del pene, especialmente cuando estamos estudiando pacientes por disfunción eréctil, y tenemos que evaluar el grado de organicidad de esa disfunción. Y por supuesto, la ecografía la realizamos con distintos tipos de transductores. En andrología, generalmente utilizamos los transductores lineales. Hay muchos tipos de transductores. Los tres más comunes que todos conocemos son el lineal, el convexo, que es el que se utiliza para ecografía abdominal, y el endocavitario, que se utiliza mucho para ecografía ginecológica. Y nosotros utilizamos el lineal, que genera emisiones de ultrasonido en frecuencias de 5 a 8 MHz, lo usamos para ecografía escrotal y para ecografía peneana, y el transductor endocavitario, que genera ultrasonidos en ondas de frecuencia entre los 7.5 y los 10 MHz, que se utiliza mucho para la evaluación anatómica de la vía seminal. Vamos a comenzar con la ecografía escrotal y hacemos un pequeño repaso anatómico, que es lo que nosotros evaluamos cuando realizamos una ecografía escrotal. Tenemos que evaluar los testículos, la anatomía, la morfología testicular, la anatomía, la morfología epididymaria y si hay contenidos agregados patológicos en la cavidad. Los testículos, ecográficamente, ya no voy a hablar de la anatomía porque de esto ya se habló bastante, pero ecográficamente tienen esta forma ovoide, aceitunada, son homogéneos en general en su parénquima, es un parénquima muy parejito ecográficamente, y lo que se ve es la hiperecogenicidad de las cubiertas testiculares, que en su conjunto son la albuginia, la túnica vaginal, el dartos y la piel. Se van a ver bien ecorrefringentes cuando nosotros le colocamos el transductor, ¿sí? Esta es la imagen ecográfica. ¿Por qué les decía que es muy útil para el cálculo del volumen? Porque nosotros podemos, mediante la medición del diámetro longitudinal, el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior del testículo, mediante la fórmula de volumen, que es el multiplicar estos diámetros por 0.5 o dividirlo por 2, nos va a dar el valor del volumen testicular, y es lo que hoy en día utilizamos con mucha frecuencia, siempre, a la hora del diagnóstico andrológico en pacientes con infertilidad. Además, le podemos agregar la valoración Doppler, utilizando el efecto Doppler, en el parénquima testicular, y podemos detectar la vascularización de la gónada, especialmente para descartar procesos inflamatorios o procesos tumorales. ¿Por qué? Porque en condiciones normales la vascularización testicular es muy tenue, es homogénea y muy tenue cuando la evaluamos con el Doppler color. Y cuando la evaluamos con el Doppler pulsado, generalmente no tenemos señal, salvo muy raramente si nosotros podemos detectar esa rama, que después les voy a mostrar en la ecografía de la arteria la rama intratesticular de la arteria gonadal, que a veces nos puede dar cierta señal al Doppler pulsado, pero muy raramente. Lo normal es evaluarla con el Doppler color, con el Doppler potenciado, y encontrar esta distribución, que es una distribución regular, homogénea, que acompaña, por supuesto, a la homogeneicidad del parénquima testicular. Estas son las mediciones, como yo les decía, cuando nosotros hacemos la ecografía, congelamos, hacemos las mediciones hacemos las mediciones en sus tres dimensiones, y de esa manera calculamos el volumen testicular, que normalmente ronda entre los 20 y los 25 mililitros para un testículo adulto. Y siempre es esta ecogenicidad la que nosotros tenemos que buscar en un testículo normal. ¿Con qué nos podemos encontrar en un testículo patológico? Nos podemos encontrar con nódulos, es lo que nosotros tenemos que descartar, nódulos, alteraciones ecogénicas en el parénquima, que nos pueden hablar de áreas de isquemia, áreas de infarto, granulomas,
cicatrices, áreas focales de orquitis, que en el testículo humano existen, así como ustedes, bueno, se ha hablado mucho de la orquitis en modelos animales, en el humano existe, y uno lo puede encontrar como áreas hiperecogénicas difusas en el parénquima testicular. Y por supuesto, lo que tenemos que buscar es la presencia de calcificaciones o microcalcificaciones que tienen cierta relación con, no solamente con los procesos de infertilidad, sino también con los tumores testiculares. No una relación tan directa como tienen las microcalcificaciones mamarias con el cáncer de mama, pero sí hay cierto aumento de la incidencia de los tumores testiculares en pacientes con microcalcificaciones. Y por eso es que se tienen que buscar. De la misma manera, ecográficamente hacemos la valoración epididimal. El epidídimo, como ustedes saben muy bien, es un órgano que forma parte de la vía espermática proximal, está conectado al testículo a través de los conos esperentes que desembocan en la cabeza epididimaria y se unifican para formar un único túbulo epididimario hiperenrollado, pero que ecográficamente se ve muy homogéneo. Es ligeramente más hiperecogénico que el parénquima testicular. Tengan en cuenta, esto lo digo para los que no están tan familiarizados con la ecografía, nosotros todo lo que vemos más blanco es hiperecoico, es decir, genera más ondas de rebote. Lo que es más negro es hipoecoico, o sea, es más permeable al pasaje de las ondas de ultrasonido. Lo más negro que existe en ecografía es el agua, el líquido, que es bien anecogénico. Por eso los quistes, los hidroceles, ahora lo vamos a ver, son bien anecogénicos. ¿Sí? En el caso del epidídimo, es una estructura que tiene una mayor ecogenicidad que el parénquima testicular, pero generalmente tiene este aspecto que es homogéneo. O sea, toda su ecogenicidad es pareja y normalmente en su diámetro anteroposterior, normalmente no llega tiene que ser menor a 1 centímetro de diámetro, menos de 10 milímetros. Estas son las características de un epididimo normal, no dilatado, no quístico, no inflamado. Por supuesto, nos podemos encontrar con determinadas patologías. Por ejemplo, esta imagen anecoica en este paciente que además tiene una hipotrofia testicular, es un testículo marcadamente hipotrófico con algunas calcificaciones en el polo y además un hidrocele, que no es muy importante, pero este contenido líquido es hidrocele en la cavidad. Acá tenemos un hidrocele más importante. Ven como el parénquima testicular normal es homogéneo. Es muy característico ver, esta es la arteria intratesticular, que es rama de la espermática, y muchas veces nos podemos encontrar con calcificaciones, como en este caso, que es una calcificación subalbugínea, que muchas veces está relacionada con procesos inflamatorios. De la misma manera, en esta ecografía vemos el epidídimo, fíjense, y ya recuerdan que yo les había dicho cómo era el aspecto ecográfico del epidídimo, que era más hiperecoico que el parénquima testicular, pero muy homogéneo. Fíjense cómo acá tenemos un epidídimo que, si bien el diámetro está normal, el tamaño está conservado, tiene algunas pequeñas imágenes hipoecoicas. Estos son quistes epididimales. En realidad pueden ser tanto quistes epididimarios como espermatoceles. La diferencia entre un quiste epididimario y un espermatocele es que el quiste epididimario es una colección linfática, que genera una saculación quística en un órgano, en este caso en el epididimo. El espermatocele es una colección de líquido espermático, que normalmente dilata un túbulo epididimario y lo sacula. Esa es la diferencia entre un quiste y un espermatocele. Ecográficamente no se pueden diferenciar y generalmente los mencionamos como quistes. Normalmente
Esto va en el contexto después del espermograma, de las características del paciente, y se evaluará en función de todo eso qué tratamiento merece. En este caso, un leumpedismo que por lo demás tiene un tamaño normal, un pequeño hidrocele laminar asociado. Esto es algo que es muy común encontrar en las ecografías testiculares. Acá tenemos otra imagen ecográfica en un paciente que tiene un varicocele. ¿Por qué tiene un varicocele? Porque se lo palpé. El varicocele es una patología semiológica, es una patología, y en esto quiero hacer, si bien van a tener una clase de varicocele, pero es algo que me parece que recalcarlo es importante. El varicocele es varicocele cuando se palpa, cuando lo detectamos, no cuando lo detecta el Doppler, que puede tener muchos falsos positivos. O sea que yo al paciente le palpé un varicocele, le palpé una varice en el cordón espermático y por supuesto le hago la ecografía para confirmar esa varice y para descartar otras patologías asociadas, como en este caso que tiene algunas microcalcificaciones testiculares, como les dije, algo que suele estar muy frecuentemente ligado a los procesos de, especialmente de oligospermia, y bueno, ya cuando hacemos la ecografía sin el Doppler, ya vemos la dilatación varicosa del cordón espermático asociada al testículo. Lo que hace la ecografía es confirmar el diagnóstico de varicocele, pero de ninguna manera lo hace, lo confirma. Recuerden que estos son los métodos de diagnóstico por imágenes, lo que hacen es confirmar o descartar, como todo en la medicina. Lo que nos permiten es confirmar o descartar patologías que nosotros estemos sospechando. Pero nunca el diagnóstico tiene que basarse estrictamente en un método de diagnóstico por imágenes, como tampoco en un análisis de laboratorio, solamente. Bueno, cuando por supuesto le aplicamos la señal Doppler, el Doppler, no Doppler pulsado, sino el Doppler color o Doppler potenciado, en el cordón espermático. Esto lo hacemos con el paciente en bipedestación. Le pedimos que tosa, que haga lo que llamamos una maniobra de Valsalva, y podemos detectar, francamente, el reflujo en esa parte. Entonces acá lo que estamos haciendo es confirmar la patología. Esta es la gran utilidad que tiene la ecografía asociada al Doppler. La confirmación visual y funcional de la patología que estamos sospechando por nuestra semiología. Esto es un Doppler pulsado en el mismo paciente, que habíamos visto en el Doppler color. Cuando le pedimos que tosa, estando en posición de pie, vemos la señal de reflujo de ese paquete venoso espermático, parece paquete venoso anterior del cordón espermático, que está dilatado y reflujo. ¿Cuál es otra gran utilidad de la ecografía? La evaluación vascular distal del testículo, no solamente la del cordón espermático, sino que cuando nosotros vamos a buscar qué pasa con las venas ligadas al gubernaculum testis, también podemos encontrar fuerte grado de reflujo en estas venas. No siempre lo encontramos, no en todos los pacientes existe, y además es muy común, como lo ha demostrado ya Goldstein, el doctor Mark Goldstein, que es un andrólogo de Nueva York, ha demostrado existen comunicaciones interceptales, transescrotales, en algunos pacientes con varicocele, y esto explica por qué muchas veces el reflujo que nosotros percibimos muy claramente en el lado izquierdo también puede reverberar en el lado derecho y generar patología asociada. Este es el principio porque el doctor Goldstein, ya a fines de la década del 90, propuso que la cirugía del varicocele tenía que hacerse no solamente ligando las venas del paquete venoso anterior del cordón espermático, sino también exteriorizando el testículo y ligando selectivamente las venas del gubernaculum, las venas distales, cuando esto en la ecografía se evidenciaba. Porque si no, esto es una fuente de recidivas o de una falta del tratamiento del varicocele. Esta es una gran utilidad que tiene la ecografía. Y fíjense que esto muchas veces, cuando nosotros le pedimos la ecografía al especialista, al médico ecografista o al especialista en diagnóstico por imágenes, solamente nos puede informar el varicocele, la lesión varicosa en el cordón. Esto muy raramente lo va a buscar porque es algo que nosotros buscamos en el contexto de una patología que sabemos que existe
pero que tenemos que detectarla muy selectivamente. Otra gran utilidad de la ecografía cuando la hacemos nosotros mismos, cuando nosotros vamos a ver qué es lo que estamos buscando, es la dilatación de la vía espermática. Este es un paciente que consultó por una azospermia, con todas las características, ya se va a ver en su momento, de una azospermia obstructiva, es decir, volumen testicular normal, valores hormonales de FSH normales, un volumen seminal normal, más allá de la azospermia, y cuando nosotros muy cuidadosamente vamos a hacer la ecografía escrotal, vamos a encontrar, en este caso, por ejemplo, a nivel de la cabeza epididimaria, ya un mayor tamaño. Fíjense que hay un incremento en el tamaño de la cabeza epididimaria, si bien no está en rango francamente patológico. No siempre es muy frecuente verlo esto, pero sí fíjense que ya ahora el epididimo no es homogéneo, sino que tiene una estructura heterogénea, con algunas imágenes cicatrizales y algunas imágenes hipoecoicas, ven que es más negrito que el resto de los parénquimas vecinos. Estos ya no son quistes, sino que son dilataciones, ectasia del tubo epididimal. Es decir, ¿qué es lo que tiene este paciente? Una azospermia obstructiva proximal. Por supuesto, sabemos que tiene el antecedente de haber padecido una epididimitis tiempo atrás, y esta epididimitis dejó como secuela esta lesión. Por supuesto, esto lo tenemos que buscar. Si nosotros le pedimos, o pedimos sencillamente una ecografía testicular o una ecografía escrotal, lo más probable es que el ecografista nos informe testículos de tamaño normal, sin lesiones asociadas. No mucho más que eso, porque raramente van a buscar este tipo de patologías en el epididimo, muy específico de nuestra especie. Este otro caso, un paciente con una azospermia obstructiva proximal, donde podemos encontrar una gran heterogeneidad en la ecografía epididimaria, aumento de tamaño, imágenes de ectasia, tiene algunas lesiones varicosas asociadas, pero por supuesto no es la causa de la azospermia, y un hidrocele láctea. Como ven, esta es la gran importancia que tiene la ecografía, cuando nosotros mismos la podemos hacer y vemos lo que estamos buscando. Este es un paciente que consultó porque quiere o quería revertirse una vasectomía ya realizada algunos años atrás, ¿sí? Por supuesto, es muy importante a la hora de programar una reversión microquirúrgica de una vasectomía, una ecografía para la evaluación del testículo, evitar que haya lesiones de tipo cicatrizales, infecciosas, granulomatosas, etc. Pero fíjense qué importante es la evaluación epididimaria. Esto es una ecografía donde estamos mirando la cola del epidídimo, no la cabeza, sino la cola, que normalmente tiene un tamaño menor que la cabeza, normalmente ronda entre 0.4 y 0.5 milímetros de diámetro anteroposterior. ¿Sí? Acá está muy aumentada de tamaño, con imágenes ectásicas, muy hiperecogénica, ¿sí? Muy hiperecogénica, todo el parénquima epididimario, lo cual nos está hablando de que esta vasectomía está asociada a una obstrucción epididimaria más proximal. Lo más probable es que cuando yo vaya a quirófano e intente revertir la vasectomía, ¿sí? Me encuentre con que del extremo proximal del deferente no va a haber sucusión seminal, sucusión espermática. ¿Por qué? Porque ya está obstruido el epidídimo. Pero ya sabemos al momento de hacer la ecografía, y podemos hablar con el paciente y explicarlo, que lo más probable es que en lugar de revertir la vasectomía, a él le vamos a tener que hacer una vasoepididimostomía microquirúrgica, porque seguramente está obstruido el epididimo, hay que buscar el asa permeable y hacer una anastomosis muy selectiva al conducto deferente si lo que queremos es recanalizar la vía espermática. Pero la gran ventaja de la ecografía es que esto ya lo podemos charlar con el paciente en el consultorio, no tener que encontrarnos en el momento de la cirugía con que el epididimo está obstruido y entonces hay que ir a la vasoepididimostomía, que por supuesto es una cirugía mucho más larga que la vaso. No tenemos que finalizar la evaluación ecográfica sin hacer un paneo
transversal de los testículos y un paneo comparativo de los testículos para la detección de determinadas patologías, como puede ser esto que nosotros nos encontramos en un paciente que consultó por infertilidad, por una OAT severa, una oligoastenoteratoospermia severa, y nos encontramos con esta imagen muy chiquitita, de 0.4 milímetros, pero hipoecoica, muy significativa, que se veía en todas las incidencias, y que es importante saberlo, porque si este paciente va a una, vamos a suponer que es un paciente azospérmico, y va a una biopsia testicular, nosotros no podemos, o no es de buena práctica, hacer una biopsia testicular por vía transescrotal, teniendo una imagen nodular detectada en la ecografía. Esto es una de las grandes utilidades de la ecografía, que tenemos que descartar lesiones tumorales que nos vayan a complicar o cambiar estadios de diseminación en los pacientes, especialmente con azoospermia, cuando vamos a hacer un test. Este paciente, si es una azoospermia y le tenemos que hacer un TC, una biopsia testicular, entonces hay que hacerlo por vía inguinal o subinguinal, y por supuesto, bajo localización ecográfica intraoperatoria, aprovechar de hacer una resección del nódulo y congelación intraoperatoria. En este caso lo hicimos y se trataba de un tumor de célula de Leydig, que son tumores benignos. Pero esto es una cosa importante de la ecografía. No podemos ir a hacer un rescate de gametas por TC o por función epidimaria, lo que fuera, sin haber hecho una buena valoración ecográfica, porque la asociación entre infertilidad y tumores testiculares es más alta de lo normal. Bien, la ecografía transrectal de vía espermática se realiza, como les dije anteriormente, con un transductor endocavitario, que es el mismo transductor que se utiliza en ecografía ginecológica, que se utiliza para la ecografía transvaginal, y en este caso es muy útil hacer este tipo de ecografías cuando nosotros tenemos una sospecha de azoospermia obstructiva distal de la vía espermática. ¿Por qué es obstructiva? Bueno, porque es una azoospermia, como la detectamos en el espermograma, porque tiene un volumen seminal muy bajo, menor a los 0,5 mililitros, porque los testículos son palpables al examen físico, los conductos deferentes son palpables, y los epididimos también, es decir, a la semiología, no encontramos patología. En este contexto, en esta perspectiva, nosotros podemos sospechar de que la causa de esa azoospermia es una obstrucción distal a nivel de conductos eyaculadores de la vía espermática, y tenemos una primera herramienta para confirmar o descartar esta sospecha diagnóstica, que es la ecografía transrectal de próstata. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar con esta ecografía? Bueno, nos podemos encontrar obstrucciones distales de la vía espermática, por quistes de RAF medio, por ejemplo, imágenes quísticas de RAF medio que generan esta obstrucción, o bien por obstrucción inflamatoria y fuerte dilatación de las vesículas seminales, por obstrucción, por supuesto, de los conductos. Lo que tiene de bueno la ecografía transrectal de próstata es que tiene una alta especificidad, es decir, cuando nosotros nos encontramos esta imagen, tenemos una alta chance, un porcentaje muy alto de positivos, o sea, que se confirma este diagnóstico como positivos, pero tiene una baja sensibilidad, es decir, que es muy común que a pesar de hacer la ecografía transrectal, nos encontramos con una mala imagen, con una insuficiente dilatación de las vesículas seminales, que no nos permiten hacer un correcto diagnóstico, y tenemos que recurrir a otros métodos, como les voy a hablar en la próxima clase, que pueden ser la resonancia magnética o directamente la deferentovesicularidad. Pero una primera aproximación diagnóstica nos la da la ecografía transrectal de vía espermática.
O bien nos podemos encontrar con el factor más severo de obstrucción distal de vía espermática, que es la agenesia de vesículas seminales. Lo vamos a sospechar, por supuesto, porque siempre esta agenesia está asociada a agenesia de los conductos deferentes. En la ecografía transrectal vamos a confirmar la falta de visualización de las vesículas seminales, y esto es característico de los pacientes con mutaciones del gen de conductancia de la fibrosis quística, CFTR, en los pacientes con fibrosis quística cuya única manifestación clínica es la manifestación seminal, sin que haya manifestación respiratoria ni manifestación pulmonar. Bien, perdón. Estas serían un poco las utilidades, la gran utilidad de la ecografía en infertilidad. Y después tenemos la utilidad de la ecografía en los casos de disfunciones sexuales, en los cuales también es muy aconsejable que nosotros podamos hacer nuestras propias ecografías de estos pacientes, teniendo en cuenta que muchas veces no es una patología en la cual el médico radiólogo, el médico ecografista, esté familiarizado. La ecografía peniana es una ecografía de muy fácil realización, donde nosotros podemos visualizar los dos cuerpos cavernosos, que son muy heterogéneos. En el centro vamos a ver las arterias cavernosas, vamos a ver la albuginia de los cuerpos cavernosos, el tabique intercavernoso, que es una prolongación, una introsuscepción de la albuginia, y tanto la albuginia como las cubiertas peneanas, el dartos y la piel, van a ser, al igual que pasa con el escroto, hiperecogénicos, hiperrefringentes. Así es como se ve la ecografía peniana en un corte trans. La ecografía peniana es de mucha utilidad básicamente en dos patologías. Cuando nosotros estamos sospechando fibrosis o cicatrices de la albuginia de los cuerpos cavernosos, estoy hablando de la enfermedad de la Peyronie, es muy útil para la determinación del tamaño, las características de la placa, si está calcificada o si no está calcificada, y también para la evaluación de las arterias cavernosas en los pacientes con disfunción eréctil, y nosotros queremos establecer el grado de organicidad de esa disfunción eréctil. Y generalmente esto lo hacemos asociado a la aplicación de drogas vasoactivas, que nos genera una vasodilatación de estas arterias cavernosas, y de esa manera podemos hacer las mediciones vasculares correspondientes, como les voy a mostrar. Esto es un corte longitudinal, el que les mostré antes, era un corte transversal del pene. Esto es un corte longitudinal que pasa por cada uno de los cuerpos cavernosos y nos permite ver, ya luego, especialmente después de aplicada la droga vasoactiva, el diámetro arterial, y poder determinar la señal Doppler cuando le aplicamos el Doppler color. Y vamos a hacer la evaluación del diámetro arterial, que tiene que ser mayor a 0,8 milímetros a los 15 minutos, entre los 15 y los 20 minutos de aplicada las drogas vasoactivas. Esto ya nos está hablando de indemnidad vascular. Y después, cuando ya hacemos el estudio con el Doppler pulsado, vamos a determinar parámetros hemodinámicos que nos van a hablar de una buena, regular o mala función hemodinámica del pene. ¿Qué vamos a medir? Fundamentalmente la velocidad del pico sistólico en las arterias cavernosas y la velocidad al final de la vía. Está estandarizado, ya estos son los estudios de Tom Blue de principios de los años 90, en que para una vascularización normal del pene, luego de aplicado 10 milicientigramos de prostaglandina E2 a los 15 minutos, la medición nos tiene que dar un valor de más de 25 centímetros por segundo para la velocidad de pico sistólico y menos de 5 centímetros por segundo para la velocidad de pico. Y a partir de ahí empezamos a jugar con todas las posibles patologías. Por ejemplo, un paciente que nos consulta por una disfunción eréctil
severa, muy malas erecciones, casi ausencia de erecciones nocturnas, muy malas erecciones por estímulo erótico. Cuando nosotros le hacemos el test, el farmacotest, nos encontramos con una arteria, primero que se dilata muy poco cuando hacemos la medición del diámetro, y después que tiene un registro de pico sistólico muy bajo, prácticamente no tiene registro de diástole, perdón. Esto nos habla de lo que nosotros llamamos una disfunción eréctil arteriogénica, y arteriogénica severa, o sea, muy mal registro hemodinámico y mala respuesta eréctil cuando nosotros después vamos a ver qué erección consiguió ese paciente después que le aplicamos la droga vaso. Este es el caso de otro paciente en el cual tiene un registro de pico sistólico un poco inferior al normal. No importa que el registro sea para positivo o negativo, esto tiene que ver con la incidencia de la sonda nada más, pero fíjense que tiene una velocidad de fin de diástole muy elevada. Por arriba, acá están los registros, 22.81 para la velocidad de pico sistólico, 7.22 para la velocidad de fin de diástole. Esto nos está hablando de una relativamente regular o casi normal función arteriogénica, pero una diástole incrementada, o sea, nos está hablando de una falla en el mecanismo veno-córporo-oclusivo, o sea, una incapacidad que tiene el sinusoide cavernoso de contraer las venas postsinusoidales y de evitar la fuga sanguínea del cuerpo cavernoso. Entonces, estos suelen ser pacientes que tienen erecciones normales o relativamente normales, pero con una rápida detumescencia. Y el Doppler, por supuesto, nos lo confirma. Eso después actuaremos en consecuencia. Acá tenemos un paciente que tiene una velocidad de pico sistólico normal, pero una velocidad de fin de diástole muy elevada. Esto es una falla en el mecanismo veno-córporo-oclusivo, muy característico, muy frecuente de ver, especialmente en pacientes jóvenes con disfunción. Hay métodos que nos permiten después confirmar. El Doppler lo que nos hace de alguna manera es estimar la patología. Después esto se confirma normalmente cuando el diagnóstico de falla en el mecanismo veno-córporo-oclusivo lo confirmamos cuando hacemos una cavernosografía dinámica, un estudio que ya hoy se realiza poco, solamente está destinado a aquellos pacientes en los cuales estimamos que vamos a generar alguna resolución quirúrgica de esta patología. La cavernosografía dinámica nos confirmaría el diagnóstico, pero el Doppler es muy útil para esto. Bueno, muy bien, con esto entonces les quería presentar, o les quería de alguna manera, de ninguna manera vamos a salir especialistas, pero simplemente quería concientizarlos en la importancia que tiene la ecografía en el diagnóstico por imágenes andrológico y de la importancia que fundamentalmente este estudio sea realizado de la misma manera que nosotros los andrólogos hacemos la refrentografía, también sea realizado por el mismo médico, porque muchas veces nos permite, especialmente los que hacemos actividad quirúrgica, tener diagnósticos y llevar al paciente al quirófano con un diagnóstico certero y sin posibilidad de equivocar. Bueno, no sé si queremos empezar con las preguntas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Realmente excelente la exposición hasta ahora, si bien te falta la segunda parte, pero por supuesto, si sigue así, es realmente excelente y muy claro. Vamos a ver si en el chat hay algo, si no yo tengo una pregunta para hacerte. Por ahora veo que no hay nada. Me quedé pensando en la primera clase del curso, es difícil. Sí, están un poco duritos. Es difícil romper el hielo y arrancar. No, aparte muchos se acostumbraron a, por ejemplo, hay pocos presentes, pero viste, la mayoría es como que lo ve en su casa en otro momento del día, porque esto queda grabado y después se pueden meter y lo que pasa es que se pierden esta oportunidad de preguntar, ese es el problema. Yo te voy a preguntar con respecto a la ecografía peniana,
en el diagnóstico de la enfermedad de la Peyronie, que se usa mucho, donde uno puede ver las placas, incluso dónde está ubicada la placa, si es de un lado o del otro, si está arriba, si está abajo, y con eso uno puede, digamos, hacer el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, si va a emplear alguna terapéutica, uno puede ver antes y después de determinada terapéutica si hizo algún efecto sobre sobre esa fibrosis que puede haber.